Estamos en la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes y de acuerdo a las cifras oficiales del embarazo en los adolescentes en nuestro país, no se reduce y afecta al 12.6% de adolescentes de 15 a 19 años y es un problema de salud pública que limita seriamente los derechos fundamentales de este grupo de la población. Vamos a hablar al respecto y agradecemos el contacto del doctor Helber Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública. Así es, doctor. ¿Cuáles son los principales factores del embarazo en los adolescentes y que en nuestro país tiene pues, como hemos ya precisado, una alta prevalencia? Mire, el problema es sumamente complicado debido a que existe una serie de aspectos tanto económicos, sociales y culturales en nuestro país. Y aquí se suman también algunos aspectos legales que se han debatido mucho a lo largo del tiempo. Solamente quiero decirles que en el año 1996 teníamos que de cada 100 mujeres, 25 mujeres adolescentes de cada salían embarazadas. Esa cifra se ha reducido y hemos llegado a un núcleo duro en el año 2006-2007 y desde esa fecha hay picos que suben, luego que bajan. Nos encontramos todavía alrededor del 13% de 100 embarazos en adolescentes. En consecuencia, yo creo que aquí se ha discutido, en primer lugar, un amplio abanico de posibilidades, desde la penalización de las relaciones sexuales de adultos con adolescentes. Luego se dio la despenalización de los mismos a través de la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2014. Hoy día están despenalizadas las relaciones de adultos con adolescentes mayores de 14 años. Sin embargo, la tasa de reducción del embarazo adolescente continúa. Se explicó en su momento, en el momento de la despenalización, que esto iba a ser favorable debido a que los padres de familia ya no iba a ser, al no ser penalizado, las jóvenes iban a ir con mayor libertad a los establecimientos de salud a recibir la consejería correspondiente, la protección que da el Ministerio de Salud en lo que es las áreas de prevención y promoción para evitar el embarazo. Sin embargo, eso aparentemente tampoco ha funcionado. El día de hoy tenemos pues una cifra estancada. Sin embargo, creo yo también que esto es parte de lo que ha ocurrido en la política de salud en general, que los servicios de salud que se dedican a las atenciones preventivas y promocionales, lo que le llamamos el primer nivel de atención de salud, ha sido pues la cenicienta de la política de salud, sobre todo del año 2011 al 2016, debido a que se priorizó la atención hospitalaria, el tema de un llamado protección financiera de la gente que se enfermaba, pero las políticas públicas esenciales como es esta, los derechos sexuales de los sexuales y reproductivos de las mujeres en general y de los adolescentes en particular, ha recibido un trato un poco discriminatorio, a tal punto que la propia Defensoría hizo un llamado en años sucesivos. El año 2018 fue un llamado bastante potente, en el cual se hizo inclusive una revisión de los establecimientos de salud a nivel nacional, si es que en ese momento se habían implementado los planes que habían realizado el Ministerio de Salud con otros sectores para poder implementar la prevención del embarazo adolescente y sobre todo las complicaciones que ésta pudieran tener en el caso que esto ocurriera. Así es, En consecuencia, aquí es bien complicado porque no es solo el Ministerio de Salud con su servicio de salud, sino también entra el Ministerio de Educación, porque también tiene que mejorarse la currícula escolar de tal manera que se exista toda una política de educación, ¿no?, para poder evitar esto. Pero también interviene, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo, porque está a cargo de lo que es el Seguro Social de Salud, intervienen las Fuerzas Armadas, que también tienen servicio de salud, intervienen también el Ministerio de la Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es decir, todo es un comité multisectorial que tienen que actuar en los tres niveles de gobierno, en el nivel nacional, en el regional y en el local. Y además, en el nivel local, que es donde se debería implementar
sobre todo los servicios que propone la norma, que son los servicios diferenciados para el adolescente. Así es. Que es donde Y doctor, y precisamente en ese campo que usted lo apunta muy bien, correctamente, la situación es más dramática, ¿no? Considerando en las zonas alejadas o altoandinas, como por ejemplo Apurímac, Arequipa, Puno, que ni siquiera cuentan con estos servicios diferenciados de atención integral a los adolescentes. ¿Cuál es la situación más cruda en las zonas rurales, como hemos mencionado, por ejemplo, en Apurímac? Mire, el problema de fondo está en que nosotros tenemos en el país 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención y no más de 3.200, 3.500 establecimientos tienen el servicio para la atención del adolescente ya constituido. Pero además de eso, no solamente es el establecimiento de salud, aquí tenemos que tener 3 tipos de acciones. La primera acción es disuadir para que los adultos no tengan relaciones con menores de 18 a 14 años. Y en ese aspecto no se ha hecho nada. Al contrario, creo que la sociedad se ha vuelto más permisiva a ese tipo de relaciones. La segunda está en que los adolescentes en las edades respectivas son muy pasibles a lo que es la seducción. Los adultos pueden intervenir con mayor facilidad, sobre todo en una situación en que los adolescentes todavía están en su formación psicoafectiva. El tercer tema que hay que tomar en cuenta es que ya darle a las posibilidades y las herramientas para empoderar a los adolescentes para que aprendan a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y en ese aspecto, las tareas es bien complicada porque muchas veces se enfrenta uno a creencias y a costumbres o a referentes, ¿no?, tanto masculinos como femeninos, en relación a la necesidad de iniciar lo más temprano posible las relaciones sexuales. Y el tercer tema tiene que ver con el involucramiento de los padres de familia en esto. Y en este aspecto, el rol de la familia que debe tener en la educación de los niños en su salud sexual y reproductiva, que no es tarea fácil, es una tarea complicada, porque ahí se dan los extremos, el subpermisivismo y el otro extremo de la prohibición y quizá el machismo, ¿no? Y en consecuencia, esos temas son muy complejos, pero si no se afectan esas 3 áreas fundamentales, lo más probable es que el hecho de tener un establecimiento que tenga servicios diferenciados no llegue a tener el impacto que se necesita. Y aquí hay que señalar con claridad también, es que estos servicios diferenciados se suman a otros servicios diferenciados. Hay el servicio diferenciado para el adulto mayor, hay el servicio diferenciado, en este caso para el adolescente, hay el servicio diferenciado para los niños, hay el servicio diferenciado para las mujeres embarazadas en general, que son entonces, con tantos servicios diferenciados se requiere una inversión en equipos, en infraestructura, en personal, hace que esas actividades sean más caras, encarezcan la atención y evidentemente la falta de recursos que tiene el sector, las cosas se complican, sobre todo en las acciones de impacto. La gente prefiere, en este caso, destinar el dinero a la curación de las enfermedades donde hay tanta influencia y en consecuencia hay un desarrollo más hospitalario que lo que se requeriría en el primer nivel de atención. Así es, doctor. Una situación complicada, ¿no? Porque hace unos días, semanas, se dio a conocer un caso, por ejemplo, ahí cuando usted habla de disuadir a los adultos para que no tengan las relaciones con menores de 14 años, que este sujeto decía de que había tenido una relación con una adolescente de 13 años, pero había amor, que había sido consentido porque se habían enamorado. Y otro de los casos también en la formación, que usted lo ha destacado en otro de los puntos, la formación a los adolescentes, vendría a ser por parte, por ejemplo, en los colegios, en los profesionales, que puedan decir cómo ya los adolescentes se puedan cuidar. Un ejemplo, hay que hablarlo claro, que una profesional le dé un condón a un adolescente, naturalmente de repente lo comenta en la casa y los padres, la formación antigua, y va y se queja. ¿Usted por qué tiene que dar este tipo de recomendaciones a nuestras hijas si vienen los problemas, no?
Claro, el problema está que no puedes, la sociedad no puede intervenir en los hijos directamente sin que los padres de familia tengan, en primer lugar, comprensión de lo que se hace. O sea, no puede haber un divorcio entre la familia y la escuela. Por eso que la comunidad educativa está formada no solamente por alumnos, sino también por docentes y también por padres de familia. Y en este caso, la formación tiene que ser integral. No es bueno, ¿no?, para el desarrollo psicoafectivo del niño, de que el niño comience a desconfiar de sus padres. Lo que hay que hacer más bien como escuela es propiciar a un cambio de actitud de hijos y padres. Exacto. Para que haya un acompañamiento en el proceso. Y el otro aspecto más importante que creo yo debe intervenir aquí es que no es tampoco bueno que la distribución de anticonceptivos en los colegios se haga como si se repartieran pues dulces, chocolates, ¿no?, caramelos, sino tiene que ir acompañado de charlas que propongan la capacitación, el desarrollo psicoafectivo, el amor y la postergación de las relaciones sexuales hasta la mayoría de edad. Esto es complicado en una sociedad que está sumamente sexualizada, digamos, por los medios. Sin embargo, es una tarea precisamente difícil que tiene que ir aunada a dos cosas. Uno, al desarrollo de la sexualidad del niño, en una toma de conciencia de su vida, y otro, en un tema de conocimientos, pero que tengan frenos, en el sentido de que la mente no es el cuerpo y no el cuerpo a la mente. Y esos son temas que los jóvenes tienen que ir dándose cuenta progresivamente, sin violarle su derecho a la legítima exploración que tienen los jóvenes sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, etcétera, etcétera. Así es, complicada, doctor, y finalmente complicada más aún, como les decía, en las zonas más alejadas, en el campo, en las zonas rurales, ¿no? En las zonas en donde se necesita mucha presencia del Estado y un trabajo multisectorial para esta materia. Mire usted, complicada está la situación y yo quisiera referirme a 4 lugares en particular. Por ejemplo, la región Iquitos, la región San Martín, la región de Ucayali, ¿no? Son las regiones y la sierra del país, sobre todo la zona andina, son los lugares que tienen la mayor tasa de embarazos en adolescentes. Y si ya es una desgracia tener partos y embarazos en adolescentes de los 14 a los 16, 18 años, lamentablemente, increíblemente en el Perú todavía hay embarazos entre 10 y 14 años. Y eso es pues lo dramático, que ya eso linda con el delito, porque evidentemente menores de 14 años ya definitivamente es violación en todas sus formas. Sin embargo, ahí inclusive alude de que el niño es consentido. Entonces, esos son temas que definitivamente se tienen que discutir siempre, porque la despenalización absoluta no disuade a los adultos que realmente tienen relaciones con menores de edad. Y yo creo que aquí debería haber también alguna norma, alguna posibilidad de revisar las que tenemos para no irse del extremo que es antes sumamente prohibitivo, al otro extremo, al simplemente ya son aptos y que tengan relaciones. Yo creo que debemos manejar un mecanismo para discernir caso por caso y poder diferenciar, pues, cuándo en realidad fue una violación, cuándo fue un consentimiento y cuándo fue una seducción, de tal manera que los adultos sepan que se pueden encontrar con no solamente con la voluntad del adolescente, sino también con un Estado protector los derechos de los niños y los adolescentes. Así es. Bien, doctor, un tema complicado, hay mucho que trabajar en este tema para tratar de reducir estos índices altos, sobre todo en estas zonas altoandinas, en las zonas rurales, donde usted ha comentado. Antes de concluir, yo quisiera hacer un llamado en esta semana de la prevención del embarazo en adolescente, a que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y los otros ministerios que tienen que ver con el tema activen de una vez y hagan un seguimiento estricto del plan que ya debería fenecer el año 2021, este plan,
con una reducción del 20% del embarazo en adolescentes, cosa que no ha ocurrido. Ya nos falta sino un año y medio, y parece ser que el indicador se nos va a quedar en el tintero. En consecuencia, yo creo que tengo que invocarlos a que cumplan su misión, cumplan su trabajo y coordinen lo más pronto posible con el Ministerio de Educación para tener todas las armas necesarias para avanzar en este aspecto. Lamentablemente, doctor, parece que las autoridades están más metidas en estos conflictos políticos y están descuidando temas tan importantes como este. Muchas gracias, doctor Elber de Cuba García, por este contacto que hemos tenido en nuestra tierra. Lo he escuchado todo el territorio nacional. Muy agradecido y un saludo a todos ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias. Hemos estado con el doctor Elber de Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública.